Nunca olvidaré la noche en que mi propia hermana intentó destruir mi boda, y terminó perdiéndolo todo. Me llamo Clara Valdés, tengo 30 años, y durante mucho tiempo creí que el silencio y la generosidad podían mantener unida a una familia rota. Me equivoqué. Todo estalló la víspera de mi boda, en una elegante cena de ensayo, cuando Valeria Valdés, mi hermana menor, decidió robarse el protagonismo con la mentira más cruel que se puede imaginar. Un embarazo falso. Lo que ella no sabía era que yo llevaba años controlando, en secreto, el hilo invisible que sostenía su vida cómoda. Y cuando ese hilo se rompió, nada volvió a ser igual. Antes de contarte cómo ocurrió todo, déjame decirte algo. Si alguna vez has sido traicionada por alguien de tu propia sangre, quédate conmigo hasta el final. Esta historia no es solo de venganza, es de verdades incómodas, de favoritismos que destruyen y de cómo el karma, tarde o temprano, siempre encuentra su camino. Valeria y yo crecimos en la misma casa, pero no en la misma realidad. Ella era 4 años menor y, desde que tengo memoria, fue la niña de la familia. La frágil. La que necesitaba protección. Yo, en cambio, era la responsable. La que no debía quejarse. La que tenía que entenderlo todo. Clara, eres la mayor, da ejemplo, repetía mi madre cada vez que me atrevía a señalar una injusticia. Esa frase se convirtió en la banda sonora de mi infancia. Mientras yo sacaba sobresalientes, ayudaba en casa y cumplía cada expectativa, Valeria podía suspender exámenes, montar berrinches o abandonar responsabilidades sin consecuencias reales. Si algo le salía mal, siempre había una excusa. El profesor era injusto. El sistema no la comprendía. El mundo era demasiado duro con ella. Yo aprendí pronto que mi esfuerzo no generaba aplausos, solo expectativas cada vez más altas. A pesar de todo, seguí adelante. Conseguí una beca completa para una universidad de élite y estudié informática y negocios. Mis padres estuvieron en mi graduación, sí, pero pasaron gran parte del día preocupados porque Valeria no sabía qué hacer con su futuro. Fue ahí cuando entendí que mis logros nunca serían suficientes para equilibrar la balanza. Después de la universidad, entré en una startup tecnológica cuando apenas era un proyecto ambicioso. Fueron años brutales. Jornadas interminables, noches durmiendo en la oficina, comidas baratas para ahorrar. Pero funcionó. A los 26 ya era directora de tecnología y, 2 años después, la empresa fue adquirida. De la noche a la mañana, mi vida cambió. Tenía independencia financiera, seguridad, opciones. Y, sin saberlo entonces, el poder de salvar o hundir a mi familia. Casi al mismo tiempo, el negocio de mis padres empezó a caer en picado. Una tienda que había funcionado durante décadas se vio atrapada entre malas decisiones y una economía despiadada. No me lo dijeron directamente. Mi padre era demasiado orgulloso. Lo descubrí cuando mi madre me llamó llorando porque no podían pagar la hipoteca. Aquella noche tomé una decisión que marcaría todo lo que vino después. Los ayudaría, pero en secreto. No quería humillarlos. No quería que Valeria supiera que yo tenía dinero. Cada vez que algo bueno me ocurría, ella mostraba una incomodidad difícil de ocultar. Así que construí un sistema invisible. A través de fideicomisos, empresas intermedias y fondos aparentemente anónimos, empecé a pagar la hipoteca de mis padres, sus deudas, sus seguros. También financié la universidad de Valeria y su apartamento cerca del campus. Nadie lo sabía. Mis padres creían haber recibido ayudas inesperadas. Valeria pensaba que había sido seleccionada por una fundación generosa. Yo observaba en silencio. Durante un tiempo, pareció funcionar. Mis padres dejaron de discutir por dinero. Valeria empezó a vivir mejor que nunca. Demasiado mejor. Un apartamento lujoso. Compras constantes. Viajes improvisados. Y, sin embargo, abandonaba clases, cambiaba de trabajo como de ropa y siempre encontraba la manera de salir ilesa. Yo veía los informes reales. Las matrículas incompletas. Las deudas ocultas. Y seguía pagando. Fue en esa etapa cuando conocí a Álvaro, mi prometido. Arquitecto, inteligente, honesto. Un hombre que me veía de verdad. Desde el primer momento, Valeria cambió. Reía más fuerte cuando él estaba cerca. Lo tocaba sin querer. Encontraba excusas para escribirle. Álvaro, ingenuo y respetuoso, nunca le dio importancia. Yo sí. Pero, una vez más, decidí callar. Cuando Álvaro me pidió matrimonio, acepté sin dudar.
Planeamos una boda sencilla pero elegante. Mis padres insistieron en ayudar económicamente, así que me aseguré de que recibieran un reembolso inesperado para cubrir los gastos. Todo seguía bajo control. O eso creía. A medida que se acercaba la boda, Valeria empezó a comportarse de forma errática. Citas cambiadas sin avisar. Pagos que desaparecían. Excusas torpes. Un día descubrí que había usado dinero destinado al lugar de la ceremonia para dar la entrada de un coche nuevo. Lloró. Se disculpó. Me prometió arreglarlo. Yo la creí. Quería creerla. Luego llegaron las alusiones médicas. Comentarios vagos. No quiero preocuparos, pero el médico quiere hacer más pruebas. Mi madre entraba en pánico. Toda la atención volvía a Valeria. Mi boda desaparecía de la conversación. En una prueba de vestidos, insinuó que necesitaba una talla más grande por si acaso. Las miradas. Los murmullos. Yo empecé a sospechar. La semana antes de la boda encontré su diario por accidente. No debería haberlo leído. Pero lo hice. Y confirmé mis peores miedos. Valeria planeaba fingir un embarazo y anunciar complicaciones durante la boda para convertirse en el centro absoluto de atención. Había practicado incluso las expresiones frente al espejo. En ese momento supe que, si no hacía nada, ella cruzaría cualquier límite. La cena de ensayo se convirtió en el escenario perfecto. Mientras todos reían y brindaban, Valeria se llevó la mano al vientre y anunció, con voz temblorosa, que estaba embarazada y que había complicaciones. El silencio fue inmediato. Mi madre corrió hacia ella. Álvaro me miró confundido. Y yo, por primera vez en mi vida, dejé de protegerla. Me levanté con calma. Y ahí, frente a toda mi familia, decidí decir la verdad. El silencio que siguió a mis palabras en la cena de ensayo fue tan denso que podía sentirse en la piel. 40 personas, copas en el aire, miradas congeladas. Mi madre abrazando a Valeria como si fuera de cristal. Mi padre con el brindis a medio levantar. Y Álvaro, el hombre con el que iba a casarme al día siguiente, mirándome como si acabara de descubrir a una desconocida. Yo, en cambio, nunca me había sentido tan lúcida. Valeria reaccionó rápido. Demasiado rápido. Se secó las lágrimas, levantó la barbilla y me miró con una mezcla de desafío y desprecio. Dijo que yo estaba exagerando, que estaba celosa, que siempre había querido ser el centro de atención y que no soportaba que, por una vez, alguien más lo fuera. Algunos invitados desviaron la mirada incómodos. Otros empezaron a murmurar. Yo respiré hondo. Sabía que, si hablaba desde la rabia, perdería el control. Y esa noche, por primera vez, no iba a perderlo. Saqué mi teléfono y mostré las capturas de pantalla. Mensajes, documentos, conversaciones donde Valeria explicaba con frialdad su plan para fingir el embarazo, las supuestas complicaciones y el momento perfecto para derrumbarse durante la ceremonia. El color se le fue del rostro. Mi madre soltó un grito ahogado. Mi padre dio un paso atrás como si alguien lo hubiera empujado. Álvaro se levantó lentamente de su silla, pálido, intentando procesarlo todo. Valeria, acorralada, cambió de estrategia. Me acusó de invadir su privacidad. De ser una controladora obsesiva. De creerme superior. Y entonces, sonriendo con crueldad, dijo algo que jamás olvidaré. Dijo que yo no era tan perfecta como todos creían. Que yo también mentía. Que ocultaba cosas. Ese fue el momento exacto en el que entendí que ya no había vuelta atrás. Abrí el bolso y saqué la carpeta que llevaba preparada. Documentos, contratos, extractos bancarios. La dejé sobre la mesa con cuidado, como si fuera una bomba. Y, de alguna manera, lo era. Expliqué, con voz firme, como durante años había financiado a toda la familia. La hipoteca de mis padres. Las deudas. El seguro médico. El apartamento de Valeria. Sus tarjetas de crédito. Su matrícula universitaria, incluso cuando abandonaba clases sin decir nada. No levanté la voz. No insulté. Solo dije la verdad. La reacción fue devastadora. Mi madre se derrumbó en la silla, llorando. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en segundos. Valeria pasó de la rabia al pánico. Negó. Luego suplicó. Después gritó. Álvaro no decía nada. Me miraba, intentando reconciliar la mujer que amaba con la red de secretos que acababa de descubrir. Cuando terminé,
pedí disculpas a los invitados y salí del restaurante sin mirar atrás. Conduje durante casi una hora sin rumbo, ignorando las llamadas, los mensajes, el caos que sabía que estaba estallando detrás de mí. Necesitaba silencio. Necesitaba respirar. Finalmente, recibí un mensaje de Álvaro. Estoy en casa. Cuando quieras hablar, aquí estaré. Nada más. Sin reproches. Sin exigencias. Solo eso. Volví. Álvaro me esperaba en el porche, con 2 copas de vino. No me interrogó. No me acusó. Me abrazó y esperó. Cuando por fin hablé, le conté todo. El dinero. El secreto. El miedo a convertirme en el banco de la familia. La necesidad absurda de mantener la paz. Él escuchó en silencio. Luego dijo algo que me rompió por dentro y me sostuvo al mismo tiempo. Dijo que entendía por qué lo había hecho, pero que los secretos, incluso los bien intencionados, siempre terminan explotando. Tenía razón. Esa misma noche, mi padre me llamó. Quería que fuera a casa. Que habláramos. Cuando llegué, la escena era desoladora. Mi madre con los ojos hinchados. Mi padre caminando de un lado a otro. Valeria encogida en un sillón, sin maquillaje, sin teatro. Por primera vez, parecía pequeña. Les conté todo desde el principio. La venta de la empresa. Mi decisión de ayudarlos en secreto. Mi miedo a cambiar la dinámica familiar. Mi cansancio. Mi madre preguntó por qué no había sido honesta desde el principio. Le respondí con una pregunta. Si me habría escuchado. Si habría cambiado algo. Nadie respondió. Entonces Valeria habló. Confesó que había fingido el embarazo. Que había planeado sabotear la boda. Que incluso había contactado con la exnovia de Álvaro para provocar una escena durante la ceremonia. La habitación se llenó de horror. De vergüenza. De una verdad que ya no podía ocultarse. Lo más sorprendente no fue la confesión, sino lo que vino después. Valeria admitió que siempre había vivido a mi sombra. Que el favoritismo la había convertido en alguien sin estructura, sin límites, sin identidad propia. Dijo que me odiaba porque yo representaba todo lo que ella no sabía ser. Y, por primera vez, no sonó como una villana. Sonó rota. Mi padre, derrotado, reconoció que nos había fallado a las dos. A mí, cargándome de responsabilidad. A Valeria, protegiéndola hasta inutilizarla. Mi madre lloraba en silencio. Yo sentí algo inesperado. No alivio. No triunfo. Tristeza. Una profunda tristeza por lo que habíamos permitido que se convirtiera nuestra familia. Anuncié que la boda se posponía. Que necesitábamos tiempo. Y que, a partir de ese momento, todo apoyo financiero se detenía. No como castigo, sino como límite. Dije que seguir ayudando de esa forma solo perpetuaría la dependencia y el resentimiento. Mi madre protestó. Mi padre guardó silencio. Valeria, sorprendentemente, asintió. Dijo que tenía razón. Que necesitaba aprender a sostenerse sola. Los días siguientes fueron caóticos. Llamadas. Mensajes. Familiares tomando partido. Algunos me acusaron de cruel. Otros dijeron que era hora. Yo empecé terapia. Álvaro se quedó a mi lado, incluso cuando decidió que necesitaba tiempo para pensar si podía seguir adelante con alguien que había construido tantos secretos. Lo entendí. Me dolió. Pero lo entendí. Un mes después, los efectos fueron reales. Valeria recibió avisos de desahucio. Mis padres tuvieron que enfrentarse a sus finanzas reales. Por primera vez en años, nadie los rescató. Y, curiosamente, empezaron a moverse. Mi padre buscó asesoramiento financiero. Mi madre habló de vender la casa. Valeria empezó a enviar currículums. Cuando, semanas después, nos reunimos de nuevo, algo había cambiado. No todo estaba resuelto, pero la negación había terminado. Valeria tenía un trabajo real. Mis padres un plan. Yo, límites. Álvaro seguía indeciso, pero presente. Y entendí algo fundamental. A veces, romperlo todo es la única forma de construir algo distinto. Y créeme, lo que ocurrió después, nadie, ni siquiera yo, lo vio venir. Durante semanas después de aquella noche, sentí que mi vida se había detenido en un punto extraño, como si todo estuviera en pausa mientras el mundo decidía qué hacer conmigo. La boda cancelada.
La familia fracturada. El silencio incómodo de Álvaro, que seguía a mi lado, pero ya no con la misma certeza. Yo misma no sabía quién era sin el papel de solucionadora, sin el control que había ejercido durante años creyendo que era amor. Por primera vez, tuve que enfrentarme a una verdad incómoda. Ayudar en secreto no me hacía fuerte, me hacía invisible. Valeria fue la primera en tocar fondo. Me enteré por terceros de que había recibido un aviso de desahucio y de que su coche estaba a punto de ser embargado. No me llamó. No me pidió ayuda. Aquello, lejos de tranquilizarme, me inquietó. Parte de mí temía que se hundiera sin red. Otra parte sabía que intervenir sería repetir el mismo error. Decidí mantener la distancia. Álvaro, que se había convertido en una especie de mediador involuntario, me contó que Valeria había solicitado varios trabajos a tiempo completo, puestos reales, con horarios y responsabilidades. Por primera vez, no buscaba atajos. Mis padres tampoco lo tuvieron fácil. La casa que durante años habían mantenido gracias a un dinero que no sabían de dónde venía se convirtió en una carga imposible. Discutían. Se reprochaban decisiones pasadas. Pero, algo había cambiado. Mi padre dejó de fingir que todo estaba bajo control y pidió ayuda profesional. Mi madre, acostumbrada a aparentar estabilidad, aceptó vender la casa y mudarse a un apartamento más pequeño. No era una victoria. Era una rendición necesaria. Un mes y medio después, acepté reunirme con ellos para almorzar. Elegimos un restaurante modesto, nada de lugares elegantes. Mis padres parecían cansados, pero también más reales. Me contaron que estaban trabajando con un asesor financiero, que habían hecho un presupuesto basado en ingresos reales, que por primera vez en años sabían exactamente cuánto podían gastar sin mentirse. No me pidieron dinero. Me pidieron opinión. Y eso, por extraño que parezca, fue más reparador que cualquier disculpa. Álvaro, siempre observador, propuso algo que me hizo pensar. Sugirió que, en el futuro, si decidía ayudar, lo hiciera de forma clara, con límites, sin secretos ni culpas. No como salvadora, sino como alguien que elige apoyar puntualmente. La idea me parecía sensata, pero aún no estaba lista. Necesitaba ver cambios reales, no promesas. Poco después, organizamos una reunión familiar en casa de Álvaro, un territorio neutral. Valeria llegó primero. Casi no la reconocí. Nada de ropa de marca ni actitud desafiante. Vaqueros sencillos, el pelo recogido, una expresión nerviosa pero honesta. Anunció que había conseguido trabajo como administrativa en un estudio de arquitectura. Jornada completa. Responsabilidades reales. Dijo que estaba agotada, pero orgullosa. Mis padres llegaron después con una carpeta llena de papeles. Presupuestos. Planes. Decisiones difíciles ya tomadas. No me pidieron rescates. Me pidieron tiempo. Durante esa reunión salió a la luz otra verdad dolorosa. Valeria confesó que durante años había tomado dinero de mis padres sin que ellos lo supieran, convencida de que se lo debían. Aquello explicaba muchas cosas. La sensación de traición fue intensa, pero también reveladora. No solo yo había sostenido una mentira. Todos habíamos contribuido a una dinámica enferma. Más tarde, Valeria me pidió hablar a solas. Caminamos hasta un parque cercano y nos sentamos frente a un pequeño estanque. Me contó que había estado a punto de vender una joya familiar para conseguir efectivo. Que, al verse reflejada en ese gesto, se asustó de sí misma. Dijo que fingir el embarazo había sido su punto más bajo, no porque me hubiera hecho daño a mí, sino porque se había traicionado a sí misma. Por primera vez, no la vi como mi enemiga. La vi como alguien perdida. Me pidió perdón. No de forma teatral, no buscando absolución inmediata. Un perdón torpe, incompleto, pero real. Yo le confesé que había leído su diario. Lejos de enfadarse, suspiró aliviada. Dijo que, si no lo hubiera descubierto, quizá habría seguido adelante con el plan. Nos dimos cuenta de que ambas habíamos sido prisioneras de los roles que la familia nos había impuesto. Yo, la fuerte, ella, la frágil. Ninguna había elegido eso. Con el tiempo, Álvaro y yo retomamos la conversación sobre la boda. No queríamos celebrar algo grandioso mientras todo estaba tan reciente. Decidimos algo distinto. Una ceremonia pequeña, íntima, honesta. 6 meses después de la cena de ensayo, nos casamos en la playa, con 40 personas. Sin ostentación. Sin expectativas ajenas. Solo nosotros.
Valeria no fue mi dama de honor. Aún no. Pero estuvo allí. Nerviosa, discreta, sincera. Mis padres habían vendido la casa y se habían mudado a un apartamento que podían pagar. Mi madre había iniciado un pequeño negocio en línea. Mi padre trabajaba como consultor a tiempo parcial. No eran ricos, pero eran responsables. Y eso, para mí, significaba mucho más. Durante la recepción, Valeria se acercó con un sobre. Dentro había un plan de negocio detallado para una pequeña empresa que quería lanzar tras terminar sus estudios. No me pidió dinero. Me pidió opinión. Ese gesto, sencillo pero simbólico, me emocionó más que cualquier disculpa. Por primera vez, me veía como una igual, no como una rival ni como un salvavidas. Cuando Valeria tomó el micrófono para brindar, el silencio volvió a llenar la sala, pero esta vez no fue incómodo. Dijo que había pasado años compitiendo conmigo, creyendo que mi éxito le quitaba algo. Que había aprendido, por las malas, que mi luz no apagaba la suya, que podía ayudarla a encontrar su propio camino. No fue un discurso perfecto. Fue honesto. Y eso bastó. Meses después, nuestra familia no era ideal, pero era real. Seguíamos discutiendo a veces. Viejos hábitos aparecían de vez en cuando. Pero ya no había secretos financieros ni silencios cargados de resentimiento. Valeria fue aceptada en un programa de negocios con una beca parcial. Mis padres mantenían su independencia. Álvaro y yo construíamos una vida basada en algo que antes no habíamos tenido del todo: transparencia. Hoy, cuando miro atrás, entiendo que el falso embarazo que casi destruyó mi boda terminó salvando a nuestra familia. No porque el dolor fuera necesario, sino porque la verdad lo era. Aprendí que ayudar no significa controlar, que el amor no se demuestra sosteniendo a otros hasta asfixiarlos, y que a veces el mayor acto de cuidado es decir basta. Si esta historia te resonó, si alguna vez has vivido una traición familiar que terminó obligándote a crecer, déjame un comentario y cuéntamelo. Dale like al vídeo, suscríbete al canal y compártelo con alguien que pueda necesitar escuchar esto hoy. Recuerda, lo que parece un final, muchas veces es solo el comienzo de algo mucho más honesto. Gracias por quedarte conmigo hasta el final.